Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestro núcleo temático número 3. Mi nombre es Oswald Carvajal. El contenido del presente video busca dar un acercamiento a lo que es la plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la unidad temática 3, confiabilidad y la actividad sumativa número 3. El plan de curso, estamos en la semana número 7, estamos desarrollando la actividad síncrona número 3 y la próxima semana, que es la semana 8, se desarrollará la evidencia de aprendizaje de la sumativa número 3 con el empleo de ejercicios prácticos que se corrigen a través de una rúbrica y que valen el 25% de la nota, para un total de 75% de la misma. Esto ya nos da un gran avance de lo que es el trimestre como tal. En esta unidad temática 3, cuyo tema es la confiabilidad, se busca analizar la calidad técnica de test psicológico, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Los temas de estudio basados en confiabilidad, definición y métodos, hablaremos del método de Pearson, Richardson, Fay-Crawford, Brown, la validez, su definición, clasificación de contenido, constructo predictivo y el procedimiento de cálculo. La bibliografía recomendada tiene algunos libros acá. Recuerden que, como les he dicho anteriormente, utilicen fuentes confiables del área psicológica, no utilicen páginas generales como Econopedia, Wikipedia, ni empleen la inteligencia artificial porque todavía no está plenamente desarrollada y en estos temas presenta información que en algunos casos no está validada. Igualmente ocurre con Econopedia y Wikipedia. Por favor, no utilicen páginas de personas que no sabemos quiénes son, a pesar que tengan el título de psicólogo, eso no implica que son expertos. No sabemos si son fuentes originales o están haciendo copia de la información. Ahora, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad básicamente significa consistencia, exactitud y precisión de una medida como tal. Y esa consistencia lo que busca es que dentro de un cierto esquema dado, cada vez que midamos un constructo, vamos a obtener el mismo resultado. Eso siempre, repito, se respetan las condiciones dadas inicialmente. Eh, Uno de los aspectos entonces de la confiabilidad es la reproductibilidad de la medida. Cada vez que reproduzcamos la medida, debemos tratar de obtener el mismo resultado si las condiciones no han variado. Eh, Esto también se le conoce en algunos conceptos como estabilidad o predictibilidad de la medida y también al instrumento como tal que busca hacer la medición se le conoce como confiabilidad de la medida. Entonces, ¿para qué es útil este tema? Bueno, es que justamente nos va a permitir considerar los tests como adecuados a través de su confiabilidad y validez. Aquí hago un inciso. Recuerden que los test psicológicos podemos medir un constructo cualquiera, por ejemplo, ansiedad. Si medimos ansiedad, podemos tener cualquier cantidad de test psicológicos de diferentes autores. Ustedes mismos pueden desarrollar uno. Ahora, el test desarrollado es válido. Es válido que lo aplique en China, lo aplique en Estados Unidos o lo aplique en Latinoamérica, y específicamente en Venezuela. Dentro de Venezuela lo mismo que lo aplique, por ejemplo, a una tribu indígena o a una población presente en la capital de la República. Eh, Son temas que se miden de alguna forma a través de índices que nos permiten justamente determinar si el constructo es válido o no es válido en su medición. Entonces, estos instrumentos miden un objeto y lo que buscan es básicamente tratar de obtener una ausencia de errores de medición que permitan validar el instrumento. Sin embargo, como estamos en el campo de la psicología y estamos midiendo atributos psicológicos, es muy difícil que obtengamos una precisión 100% válida. Por eso hablamos de términos de alguna forma probabilísticos que afectan a una medida. Entonces, hablamos de que la confiabilidad es sinónimo de estabilidad de la medida o de la denominada consistencia estable. Para medir la confiabilidad, cuatro metodologías: Fay-Crawford, correlación de Pearson, correlación de Spearman y el coeficiente KR20, el cuidado de Richardson, son las cuatro metodologías que vamos a estudiar acá. Acá hago otro inciso. Acá vamos a ver en las láminas la parte teórica de las mismas. Básicamente, tratar de
visualizar la fórmula y los elementos que la componen. Ac- Deben revisar sus conceptos de estadística, de cómo encontramos una desviación estándar y básicamente cómo la llevamos a una hoja de Excel. A través de una hoja de Excel, estas cuatro fórmulas que tenemos acá, la podemos decomponer basado en los elementos que nos dan como datos del problema, en elementos o subelementos que me permiten luego la aplicabilidad de la fórmula en una hoja de Excel muy sencillo. Y para ello les voy a dar unos links adelante que pueden entrar y verificar cómo se construye cada una de estas hojas de cálculo. Deben revisar las mismas porque es parte del trabajo que tienen que desarrollar. El alfa Crossword busca estimar la fiabilidad de un instrumento medida a través de un conjunto de ítems que se espera se mida de alguna u otra forma el mismo constructo. Y tratamos de que con este índice lo que se vaya a medir sea realmente lo que se mide. Eso es lo que genera la denominada consistencia interna del instrumento. Eh, A su vez, el alfa de cobre mide un mismo constructo y busca que el mismo esté altamente correlacionado. ¿Qué significa esto? Que tengan una similitud muy cercana. Cuanto más se encuentra el valor de alfa cercano a 1, decimos que mayor es la consistencia de los ítems analizados. Y aquí tenemos una primera fórmula. Alfa igual a K sobre K menos 1 por el elemento que tienen dentro de los corchetes, donde K es el número de ítems del instrumento que estamos evaluando y S es la varianza de los ítems. ST, S sub I es la varianza de cada ítem y S sub T es la varianza de todos los ítems. Cuando nosotros llevamos esa fórmula, y repito, aquí aplicamos la parte estadística, la sumatoria, nosotros podemos encontrar las desviaciones de un ítem en una forma muy sencilla y la desviación de todos los ítems en una forma muy sencilla, repasando estadística y la fórmula de desviación. Si el coeficiente nos da mayor a 0.9 es excelente, entre 0.8 y 0.9 es bueno, entre 0.7 y 0.8 es aceptable, entre 0.6 y 0.7 es cuestionable, 0.5 es pobre y menos de 0.5 es inaceptable. Estas son las medidas entonces que nos da una buena idea de si el instrumento es aplicable a nuestro estudio o constructo que estamos estudiando. Luego tenemos la correlación de Pearson que busca medir un concepto denominado fuerza de relación entre dos variables y su asociación con cada una de ellas. Básicamente lo que mide es, en otros términos, es el efecto del cambio, cuando una variable cambia, cómo afecta a la otra. Y esta relación lineal puede ser positiva o negativa. Fuerza significa que la correlación entre dos variables cambia debido al cambio de la otra variable. Si una cambia, la otra inmediatamente se afecta. Los valores cercanos a +1 o -1 indican relación fuerte. Fíjense que aquí se permiten valores positivos y negativos. Y lo positivo o negativo en la variable lo que me indica es si a la hora de graficarlo representan una pendiente ascendente, como lo que tenemos en esta gráfica acá, o descendente si viniéramos en este sentido. En este caso vemos una correlación positiva fuerte porque los elementos están muy cercanos a esa línea media que observamos acá y una correlación de media porque los elementos se alejan de la línea. Si lo tuviéramos más dispersos, la relación sería débil. La fórmula de correlación de Pearson es esta que tenemos acá abajo, R igual a la desviación estándar cruzada, XY, sobre la desviación estándar de la variable X y la desviación estándar de la variable Y. Recuerda que aquí hay dos variables que queremos estudiar su correlación. Eso se hace entonces a través de la fórmula de desviación estándar, que utiliza la sumatoria del promedio, que lo encontramos en una forma general de esta forma, y de la otra variable. El producto de ambas, expresado en esta sumatoria, lo podemos encontrar estos valores acá en forma muy sencilla con una hoja de cálculo. Si la correlación va de 0.1 a 0.3, es positiva o negativa, se dice que existe una correlación chica o poca. Si es mediana, es 0.3 a 0.5 y grande es de 0.5 a 1 positivo o negativo. Luego tenemos el coeficiente de Spearman, que se deletrea por la letra Rho. Eh, es una medida de correlación entre dos variables continuas. Se dice que es muy similar al coeficiente de Pearson, oscila entre -1 y +1. Igualmente indica una correlación negativa o positiva de las variables. Cero significa que no hay correlación. La leyenda en este caso, de la fórmula es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. Restamos los valores y los sumamos y elevamos al cuadrado.
N es el número de parejas de datos en un momento determinado que se está estudiando. Ahora, el coeficiente que mide la relación lineal entre dos variables consecutivas, que tan cercanas a una relación lineal tenemos esas dos variables. Y la uso cuando comparo dos variables, ya sean cuantitativas o discretas entre sí. Acá tenemos una tabla de correlación. Si el valor es -1, decimos que la correlación es negativa grande y perfecta. Si es 1, es correlación positiva grande y perfecta. Recuerda que lo que significa es que 1, al representarlo en forma ascendente, crece a medida que crece la otra variable y la otra disminuye a medida que disminuye la otra variable. 0, una correlación nula, y los valores intermedios me dan entonces entre un rango muy grande o un rango muy bajo, positivo o negativo. Luego tenemos el coeficiente KR de Coulter-Richardson. Es una forma un poquito más compleja como lo vemos acá. KR es el coeficiente de confiabilidad, K es el número de ítems del instrumento, PT es la varianza total, SPQ es la sumatoria de la varianza de los ítems, P es TRC, que es básicamente el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes, y Q es 1 menos P, la probabilidad contraria. Si ese valor me da entre 0,9 y 1 es excelente, si me da menos de 0,5 es inaceptable. Y nuevamente mide la confiabilidad de una medición. Ahora, estas cuatro fórmulas las vamos a aplicar en una actividad sumativa de ejercicios prácticos. Vamos a ver un archivo que lo tiene encargado en el sistema a través del nombre PC1 sumativa 3 tareas, y que muestra una tabla que ya les voy a presentar, que básicamente son ejercicios que tienen que responder por los cuatro métodos vistos anteriormente. Tienen que hacerlo paso a paso, describir el paso a paso, capturar las imágenes de la hoja de Excel y pegarlas en el archivo Word, por favor. Igualmente, esta actividad permite subir tanto el archivo Excel como el archivo Word. Tienen que hacer las dos. Ahora, para resolver esto, se les sugiere leer la unidad de estudio número 3, disponible en el enlace mostrado. Está en su sistema. Visualizar el video acerca de las clases de definiciones, confiabilidad y validez en el siguiente enlace. Los métodos de confiabilidad previstos también en este enlace, y visualizar en video, que era lo que mencionaba anteriormente, el método de Alpha Crouch, lo pueden revisar en este video. Pearson, tienen dos videos para estudiarlo, Pilman Brown en este video, y método de Richardson en todos estos videos de YouTube que tienen allí. Entren a cada uno de ellos, revisen la metodología, van a ver que es muy sencillo y les va a permitir construir las hojas que nos van a permitir resolver qué. Por favor, la tarea en ningún caso peguen links, no acepto links. Tienen que pegar imágenes en el archivo Word del Excel paso a paso, y deben subir el archivo Excel también. Por ejemplo, vamos a resolver a través de cualquiera de los métodos las siguientes propuestas. El ejercicio número 1, a través del método de Converse, tenemos una variable x1 en la cual tenemos una serie de 13 ítems de medición que miden 4 preguntas. Bueno, tenemos las puntuaciones. La pregunta es, este método de esas 4 preguntas en 13 participantes arroja resultados confiables. Tenemos entonces que aplicar la fórmula de el método de Alpha Crouch y verificar con la tabla si va en el valor entre 0 y 1, como vimos anteriormente, e indicar si efectivamente es confiable o no es confiable el método. Igualmente hacemos con el ejercicio 2. Fíjense que aquí cambia. Mientras acá tenemos una sola variable, xy, y una serie de 13 mediciones, aquí tenemos dos variables, disculpen, dos variables A y B con 14 mediciones. Estudiamos ahora la correlación entre las dos variables para ver si son confiables o no. Seguimos las pautas de la fórmula y de la tabla que nos indica si existe confiabilidad o no. Igualmente, ejercicio número 3, resolver el siguiente ejercicio siguiendo el método de Pilman-Brown, nuevamente muy similar al caso 1, 8 mediciones con 10 variables a estudiar. Queremos saber si es o no confiable. Y luego tenemos el método de Coulter-Richardson, que nuevamente enfrentamos la misma situación. Todos estos ejercicios están disponibles en el sistema de la UBA en un archivo que los tienen disponibles allí para que los puedan tomar y copiar.
Los resultados se comunican a través de un archivo Word que debe tener la portada institucional, la introducción, presentación y resolución del ejercicio paso a paso, pegue la imagen al archivo de ser desarrollado, conclusiones, referencias siguiendo las normas. Recuerden utilizar más de 4 o 5 referencias, por favor, no se conformen con una sola. Y el archivo Excel debe contener solo un ejercicio por hoja o pestaña, o sea, van a ser 4 pestañas dentro de la misma Excel, no son 4 archivos Excel. Un solo archivo con 4 pestañas. Los criterios de evaluación. Exactitud y precisión de los cálculos de los métodos estadísticos vale 25 puntos, el concepto de terminología estadística 25 puntos, la calidad de la información 25 puntos, razonamiento estadístico matemático 15 puntos y la puntualidad de entrega 10 puntos. La fecha de inicio de este trabajo o sumativa es el 24/6 de la 001 y la fecha de cierre el 36 hasta la medianoche, hora de Venezuela. Recuerde que si entrega su tarea en estas dos fechas, entre el 24 y el 30, se le corrige sobre el 100% de la nota. Entre el 30 y el 2 de julio, se corrige sobre el 90% de la nota en lazo extendido. Fuera del 2, no se recibe ningún tipo de tarea. No hay excusas al respecto. Cualquier duda o pregunta, nos queda un foro de dudas todavía, pero pueden, un encuentro síncrono, quise decir, disculpen, pueden hacerlo a través del foro de dudas o la mensajería. Continuamente estoy revisando su mensajería y puedo responder las preguntas en la forma más dinámica. Cualquier duda, repito, estoy completamente a sus órdenes. Esperamos que podamos terminar de transitar un trimestre adecuado y les dejo cualquier duda a su disposición. Gracias por el seguimiento y nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosario. Un saludo. Volviste. Este, Ajá. Dime. una preguntita, profesor. En el test que usted está pidiendo, ¿verdad? Que dice que es práctico, que son como medidas confiables y medidas contables, ¿no? Contable. Dentro de la tema, ajá, contables. No, ¿qué tiene que ver la contabilidad? No Este, entiendo, disculpe. eh, en el tema, usted habla sobre la definición, estructura, clasificación y la administración y puntuaciones. Ajá. Y pone que en este trabajo haremos una práctica, que fue lo que vi en los videos que usted acaba que estaban montados allí como ejemplos también, ¿no? Ujú. Si pudiese darse la oportunidad de explicarme con exactitud qué es lo que requiere dentro de la temática cuando se realice la práctica del tema. Ok, para hacerlo, primero, Rosani, tienes que leerte el tema, ¿ok? Porque te estoy hablando y no has estudiado el tema, entonces no vas a entender qué es lo que se busca, ¿no? Fíjate bien. Te voy a proyectar, ¿ok? Ok, Visualiza la pantalla. sí, Cuando nosotros hablamos del método de alfa de Cambridge, ¿ok? Sí, que es uno de los métodos de los ok, cuales tienes en la tarea, uno de ellos los 4. Tú vas a conseguir este coeficiente alfa, ¿ok? ok, Y ese coeficiente alfa te va a dar un valor. Ese valor lo vas a comparar con esta tabla que tienes acá. ¿Ok? Si me da 0,75, quiere decir que es aceptable porque está entre 0,7 y 0,8. ¿Sí? Si te da 0,35, es ok, inaceptable porque es menor que 0,5. ¿De acuerdo? Dependiendo del valor, tú lo ok, sitúas en ok, esta escala y dices, el método de Alpha-Cobra dice que la confiabilidad del método es buena, es alta, es moderada, es baja o muy baja. Esa es tu conclusión. ok.
¿De acuerdo? Ok, Si ok. vamos al método de correlación de Pearson, ¿ok? En correlación de Pearson Ujú, vas a encontrar esta R, ¿sí? ujú, Y fíjate la secuencia de pasos, ¿no? Tú tienes aquí la desviación de la variable X. Eso se encuentra con esta ok. fórmula. ¿La ves? Esta es una fórmula normal Sí, de sí. desviación estándar, ¿ok? De estadística, Ujú. en la cual De tienes el estadística. valor menos la Ok. media entre el número de elementos de la misma, ¿ok? Este valor Exacto. tú lo calculas para la variable X, pero también lo calculas para la variable Y, ¿sí? Bien, exacto. Ya voy, un segundito. Ok, mensaje aquí en la pantalla. Ok, disculpe. Entonces, lo calculas para la variable X, lo calculas para la variable Y, y es cada uno de estos productos que tienes aquí abajo. Pero adicionalmente está la desviación ¿Qué son cruzada. los resultados que voy a obtener? ¿Perdón? Serían los resultados que voy a obtener de R, ¿no? Sí, correcto. Lo que te estoy tratando de Sería la explicar es de dónde fórmula. viene. ¿Ok? Ese X viene de aquí. Exacto. Ese Y viene de la desviación estándar Exacto. de los valores. Ahora, ese XY Ok. es la Ok. combinada, es esta que tienes aquí. Tú tienes que hacer la diferencia entre la variable y el promedio de la X al cuadrado por la Y menos la Y promedio al cuadrado. Haces la sumatoria y la divides entre n. Ese valor es el que va aquí arriba. Ok. ¿De acuerdo? Te repito. Exacto. Con una hoja de Bien. Excel lo vas a poder hacer Mm, fácilmente porque metes los valores y los calculas rapidito. Si el sí, resultado de como, R, ajá, como dímelo. estadística. Es que es estadística, esto es Como en estadística, estadística. esto es estadística, ¿ok? Ok. Esto es estadística. Ok. Si R te da entre punto 1 y punto 3, quiere decir que existe una correlación positiva, pero con una fuerza pequeña. ¿Qué quiere decir? Que la correlación es baja. Si da entre punto 3 y punto 5 positiva, la correlación es mediana. Y si es punto 5 a punto 1, es a 1.0, perdón, la correlación es grande. Puede ser tanto positiva como negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Negativa significa esto que tienes acá. Cuando yo tengo una correlación positiva, es ascendente. ¿Qué quiere decir? Que cuando una variable crece, la otra también crece. ¿Ok? Exacto. Pero cuando es negativa, lo que indica no es que es malo, sino simplemente que cuando una variable decrece, la otra decrece. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Tú acá en la de Pearson vas a obtener el valor este de R y compararlo con esta tabla. ¿Sí? Ok. Cuando te vas a coeficiente de Spearman, es lo misma estadística, vas a encontrar este valor ρ, ¿ok? A través de esta fórmula, que es D. D es la diferencia entre los X y los Y. Tienes que sumarlos elevados al cuadrado y los sumas. Lo multiplicas por 6 y lo divides entre el número de elementos de pareja de datos. Ese valor, nuevamente, si tienes un valor de 0.35 positivo, tú dirías, punto 35 está entre 0,2 y 0,9, existe una correlación positiva. Dentro de ¿Sí? dentro de la fórmula positiva. Exacto. Si me dio menos 53, menos 53 está entre menos 0,4 y menos 0,69, correlación negativa moderada. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Dependiendo del valor que estés obteniendo, te va a arrojar un valor allí determinado. Y por último, el Q de Richardson, nuevamente, es una fórmula K sobre K menos 1, que es K, número de ítems totales que tiene el instrumento, ¿ok? Y luego tienes dos conceptos nuevos, que es P. P es el total de respuestas correctas entre el número de participantes. Y Q es 1 menos P. La probabilidad de que ocurra una respuesta correcta menos la probabilidad de que no ocurra una respuesta correcta. Nuevamente es estadística. Este valor es esto que tienes acá, esta sumatoria. BT, que es la varianza total, fórmula estadística nuevamente, y cada número de ítems. Con eso calcula este coeficiente. Si ese coeficiente me da Ok. entre lo que están los valores aquí, tú dirás, excelente, ¿qué? Excelente Bueno, correlación aceptable. o confiabilidad. Buena, aceptable, débil, pobre o inaceptable si es menor a 0.05. ¿Entendido? Esa, ok. ¿De Sí. acuerdo? Te insisto te digo, revisa estos links que tienes en el sistema, ¿ok? De lo que es el método de Alpha Ok. Cronquist, el Pearson,
Te puse dos metodologías allí. Y básicamente, ¿qué hacen esto? Te construyen la hoja de Excel paso a paso para que tú la puedas construir. ¿Ok? Son fáciles de seguir. Lo Ok. que tienes que construir un nuevo archivo de Excel, pones en cada una hoja el método de alfa de Crouch, en la otra el Pearson, en la otra el Spearman El Brown. segundo método y el tercer método. Exacto. Y cuando lo vayas resolviendo, Ok. vas haciendo captura de pantalla que vas a colocar en tu archivo Word, como se pide. ¿Ok? Aquí te estoy Ok. diciendo, ya voy un segundito, Anterior. Anterior, ¿no? ya voy, un momentico. Allí. Aquí. Eh, ahí. En el punto 3, presentar Allí. la resolución de los ejercicios paso a paso, pega imágenes del archivo Excel desarrollado. Pero abajo te digo, el archivo Excel debe Ok. contener solo un ejercicio por ojo pestaña. Entonces, tú debes subir un archivo Word y un archivo Excel. ¿Sí? Ok. Esta actividad es muy sencilla. ¿Qué te recomiendo, Rosana? ¿Ok? Porque ¿Qué los me errores aquí recomienda, vienen profe? porque no verifican. Hacen la hoja de Excel y no verifican. Construyes tu archivo Excel según los videos, ¿sí? Resuelve el ejercicio que está en el Ok. video. Te tiene que dar igual, porque es una hoja de Excel. Si te da igual, la Ok. fórmula está bien cargada, ¿ok? Y entonces le aplicas el ejercicio que yo estoy mandando. ¿Me sigues? Ok. ¿Qué hace la Sí, gente? sí. Monta la fórmula, no la verifica, le hace la resolución y entonces tienen resultados malos, pero es que nunca verificaron o validaron el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, tú Ok. haces tu construcción, Ok. utiliza el ejemplo que está allí o alguno de los libros que tenga, utilizas el ejemplo que está allí, validas que el resultado está correcto y luego lo aplicas a la tarea, por si acaso hay un error de un signo o un error de aplicación. ¿De acuerdo? Para que le puedas hacer Ok. rastreabilidad al resultado. ¿Sí? Para que pueda hacer la resolución del ejercicio. Exacto. Esta metodología, este archivo que vas a hacer ahorita, Rosales, te va a servir para tu vida profesional. ¿Ok? Es un archivo importante que guardes. ¿Por qué? Porque me va a permitir el día de mañana determinar cuando esté aplicando algún test psicológico, verificar si el mismo es confiable o no es confiable. Ok. Porque en cualquier proceso que se haga de la carrera, dentro de la carrera o dentro de la profesión, se tomaría en cuenta ya lo que usted nos está dando como ejemplo, ¿no? Que Es serían correcto. estas varianzas que está colocando. Tienes dos formas de hacerlo, ¿ok? La tarea anterior, cuando yo les coloco que no están colocando suficiente base estadística, es que no averiguaron la confiabilidad y la validez del test. Eso es estadístico, fíjate que es pura estadística, ¿ok? Entonces, colocan un Ok, test, no dicen nada sobre la confiabilidad del mismo, ese test es bueno o es malo, no me lo están diciendo. No tiene validez estadística el test, la información que me están suministrando. Por eso yo decía, y esta parte de lo que se solicitaba, la validación estadística de validez y confiabilidad, que es esto justamente. Tú puedes hacerlo de dos porque formas. Sí, disculpa. Tú puedes agarrar un test psicológico y ves la validación del que lo diseñó y dice, ah, sí es aplicable. ¿De acuerdo? Pero como decía yo en el ok, video, no sé si lo alcanzaste a ver. ¿Qué pasa si vamos a tomar la variable que puse de ejemplo, ansiedad? Desarrollas un test de ansiedad para el pueblo, no sé, un pueblo en China. La pregunta es, ¿ese test psicológico aplicado en China, ¿le apliqué la fórmula y fue válido? Sí. Ajá, perfecto. Ahora, ¿será válido hacerlo en Venezuela? Entonces, esa validación que hizo el autor para China me sirve en China, pero yo tengo que validarlo en Venezuela. Yo tengo que hacer muchas aplicaciones para aplicar la fórmula y poder determinar si es válido o no es válido en Venezuela. ¿Me sigue? que esos fueron los errores que cometimos nosotros ahorita. Sí. ¿Ok? Cuando yo les di el contexto y les decía, y creo que hubo falta de lectura, ¿ok? O lo tomaron muy a la ligera. Yo en el video pasado les decía cómo tenía que constituirse, les decía que en el material teórico del sistema estaban cuáles eran los elementos que deben incluir el desarrollo del test psicológico. La sorpresa cuando estoy corrigiendo es que no los revisaron, no los pusieron completo.
estaban dados, tenían que hacer la descripción completa y no los tomaron, porque básicamente de qué se trataba la actividad, de que aprendieran a conocer cómo es un test psicológico, cómo está conformada todas sus partes. Y a partir de allí, ahorita estamos estudiando, ajá, si yo tengo eso ahorita, ¿eso es válido o no es válido para mi país o para mi región? Porque yo puedo tener un test O para psicológico la que población, o una población en específico, ¿no? es correcto, fíjate, yo puedo tener un test psicológico adaptable a, lo voy a poner así, a la población de juvenil de Katia. ¿Ok? Ahora la Exacto. pregunta es, ¿será válido en una población en Mérida? No lo sé. De entrada no lo sé. No, Hay que validarlo. exacto. ¿De Tienes acuerdo? razón en eso. Y Sí. ese es el paso que estamos dando ahorita. Más adelante, ¿qué paso vamos a seguir? La aplicabilidad. Ahora vamos a resolver el test. Ya sabemos qué es confiabilidad, ya sabemos qué es validez. Ahora vamos a resolver un test. ¿Ok? Ok, Basado en toda ok, la teoría. De eso se trataba ok, entonces. ¿Ok? ok. ¿Cataste la idea? Muchísimas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Ahora Ok. sí, ¿Alguna ahora otra sí duda? entendí completamente. No, 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 Ok. ninguna. Por favor, Rosani, cualquier duda la puedes hacer, por favor, por el área de preguntas del sistema, que con todo gusto te ayudo, ¿ok? No dejes la duda, resuélvela antes de hacer la tarea, por favor. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. De nada. Que pase una buena noche. Igual.